¿Qué es pedagogía? La pedagogía se puede definir como ciencia, porque tiene su propio objeto de estudio y sus propias características. Por tanto pertenece a las ciencias humanas, como la psicología, historia, sociología y pedagogía, con sus objetos diferentes. En consecuencia, la pedagogía solo puede ser ciencia según este concepto amplio, con su objeto propio, la educación. La técnica surge de la teoría, o, mejor dicho, la teoría prevé de normas y de principios reguladores a la acción educativa. La pedagogía es una técnica, la técnica de la educación. Asimismo, la pedagogía se puede definir también, como arte, como un conjunto de medios para cultivar los valores en él relacionados, además de ordenadas reflexiones en torno al significado de esos valores para el desarrollo humano. Según Arce, desde 1806 se ha generalizado la palabra pedagogía, cuando Herbart escribe su obra llamada Pedagogía General deducida del fin de la educación. Y desde 1884 figura en el Diccionario de la Lengua Española. Johann Friedrich Herbart, a quien se considera el padre de la pedagogía científica. La pedagogía tiene una estrecha relación con otras disciplinas y ciencias que constituye como ciencias auxiliares, los cuales aportan para la explicación y comprensión del fenómeno educativo. Entre ellas están la filosofía y pedagogía. La pedagogía también está relacionado con la biología, porque es la primera de las ciencias con las cuales se relaciona. Asimismo está relacionado con la psicología. Y por último, se relaciona con la sociología. A continuación, mi compañera Giselle les explicará sobre Platón. La escuela de Platón, denominada Academia por haberse fundado en un gimnasio de él. Platón era el primer filósofo antiguo, de quien se conservaba toda la obra. El método de Platón sigue preferencia en estos dialectos menores al diálogo. Admite en su cuanto hipótesis la tesis puesta a Sócrates. Propone en primer lugar en una especie de jardín de infantes, con juegos, cantos, fábulas para los niños. En obras de Platón, el concepto es muy diferente. Quien reconoce el camino de la educación está obligado a saber quién es el sentido común y a superar la forma inmediata de ver las cosas y descubrir lo que hay detrás. La educación es una vocación para quien ha sido llamado. Un llamado que existe renuncia. No acepta buscar placer u honor, sino soportar las modestias por la superación social de la ignorancia. El objetivo de la educación, los individuos virtuales ciudadanos. Platón está convencido en que el destino del Estado depende de la virtud de los ciudadanos. Las ideas de Platón no se encuentran en los objetos del mundo sensible y real, sino del mundo ideal. A continuación, mi compañera Rocío les explicará algo breve sobre Sócrates, quién fue y qué hizo. Sócrates, el cual en su tiempo era un docente innovador, crítico y humilde, que impulsó a sus discípulos que eran quienes estuvieran dispuestos a conversar con él, ya fuese en jardines, calles o plazas, o sea que no tenía un lugar donde un salón, una aula para el docente o algo así. Esto le valió una condena a muerte, la cual él esperó con gran serenidad, no se mortificó ni nada, porque él estaba muy sostenido con lo que él pensaba y cómo era su forma de educar a sus discípulos. Acusado de corromper a los jóvenes, su pensamiento lo conocemos a través de la obra de su discípulo Platón. Ya que Sócrates no negó ningún texto escrito, él tuvo que dar o redactar esta información para que todos supieran qué fue lo que pasó con Sócrates. Sócrates enseñaba gratuitamente, pues consideraba que enseñar era una misión sagrada. Además, Sócrates no decía como los sofistas poseer la sabiduría, sino que se hallaba en su constante búsqueda. Lo primero para él era el conocimiento personal de uno mismo. Luego vendría el conocimiento de nuestro universo exterior. El control de los impulsos, la serenidad del espíritu, el alejamiento del lujo y las pasiones era la enseñanza que daba Sócrates. Su enseñanza se efectuaba mediante el diálogo. Con él intentaba extraer
verdades de su interlocutor y sacarlas de la ignorancia. Utiliza un método o camino personalizado, la mayéutica, que son preguntas que al apoyarse cada una de ellas en las respuestas facilitada permite al interlocutor profundizar personalmente el problema considerado. Él decía sobre la mayéutica: solo sé que no sé nada. Frase de Sócrates muy famosa. Preocupación de Sócrates. La interrogación con la que aguijonaba a sus ciudadanos es la ética. Bueno, a continuación le haremos una serie de preguntas a diferentes personas que sepan en realidad o se asemejen al término o que tengan la idea de qué es pedagogía. Joven Niebla, ¿usted qué entiende por pedagogía? Pues pedagogía viene siendo más bien una palabra compuesta del griego paidion, algo así que no mal recuerdo es paidion, que significa niño, y gogos, que significa guía o conductor. Y pues esta palabra en sí viene siendo relevante a los que vienen siendo los maestros. La pedagogía es más que nada el estudio o las clases que se les dan, se les podría decir. Y el pedagogo es el maestro. ¿Usted conoce algunas ciencias que estén enlazadas a la pedagogía? Principalmente psicología, biología y sociología. Y nada más esas. Que sería todo. Muchas gracias por sus respuestas. Señor Efraín, ¿usted conoce qué es la pedagogía o para usted qué entiende por pedagogía? He escuchado el término. En sí no sé qué es, no me he metido a fondo, pero a lo que he escuchado es una ciencia multidisciplinaria que se encarga del estudio de la educación de los niños. ¿Cómo llegar a un niño? ¿Cómo entenderlo? Eso sería todo. Perfecto. ¿Usted conoce alguna ciencia que esté enlazada a la pedagogía? Sí, biología, por la facultad de humanidades debería ser historia, la política, la psicología, que para mí sería la más importante, el entendimiento. Eso sería todo. Es todo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Señor Pérez, ¿usted qué entiende por la pedagogía? Pues se considera como una ciencia que se rige por medio de unos pasos no sé, como para educar. ¿Usted sabe en qué ciencias se basa la pedagogía? ¿O menciona alguna ciencia que usted conozca y que se base en ella? En la psicología. Okay, muchas gracias por su respuesta. Pues esas fueron las tres personas que se acercaron a la semejanza de qué es la pedagogía y de cuáles fueron sus ciencias. Pues por lo pronto, esto fue todo.